En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buenos días, gracias y bienvenidos por compartir con nosotros a partir de este momento en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Hemos preparado ya y en desarrollo está una sesión informativa, la del día miércoles 4 de mayo. Variedad, en este caso hay en la jerarquización porque hay varios temas que destacan pues dentro de la jornada que está pues moviéndose, dinamizándose ya a esta hora, muy temprano, y ofreceremos detalles en este sentido. Vamos a comenzar con un tema, aun cuando tiene origen internacional, pero vincula a Venezuela, tiene que ver con la Cumbre de las Américas. Comencemos el relato. Bueno, se trata de esta cumbre que se va a realizar en el mes de junio en la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos, donde entre otros gobiernos no serán invitados los de Venezuela, los de Nicaragua, pues y el de Cuba, o el gobierno de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Pues. ¿Qué ocurre? Que el gobierno de los Estados Unidos considera que no son propiamente pues apegados a lo que es la normativa democrática y entonces por ello ha decidido no invitarles allí. Ayer pues se pronunció la CELAC, que es la Comunidad de Países de Latinoamérica y el Caribe, o se pronunció en realidad la presidencia del CELAC, que en esta ocasión está en manos de la Argentina. Esto significa que recae esta responsabilidad o nomenclatura en manos del presidente Alberto Fernández. Ha solicitado la presidencia del CELAC que no se aísle a países, que no se excluyan a países, no son países, a gobiernos de países, para que participen y puedan intercambiar y pueda desarrollarse y fluir el diálogo, que la confrontación no es, pudiera decirse, se interpreta de sus palabras la mejor consejera. Es la postura que ha tenido CELAC. Recuerden, CELAC a partir de ayer. Recuerden que algunos mandatarios, como el cubano Díaz-Canel, desde el lunes ha dicho que tiene derecho a participar. El presidente de México, lo habíamos citado ayer también, pues dijo que era necesario que todos los países de la América participaran. Pero es un tema político y el anfitrión, en este caso los Estados Unidos, parece ser que tendría la potestad. Esto va a ser por varias semanas, sin duda alguna, motivo de debate abierto y público, y bueno, ya se verá qué otra postura asume el gobierno de los Estados Unidos, o si acaso, bajo algunas condiciones, pudiera invitar a los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Por eso es una noticia importante que la citamos en forma recurrente porque está en vigencia. Vamos con el tema internacional de Ucrania. Bueno, la situación terrible. Los bombardeos sobre otras ciudades como Leópolis se están intensificando de parte de las fuerzas rusas. Apenas un número de 100 y algo civiles lograron desplazarse y llegar a Zaporilla, una ciudad que está a 220, 230 kilómetros de Mariupol. Es muy poco, todavía quedan, de acuerdo a información, entre 200 y 300 personas en esa acería que está siendo despiadadamente bombardeada por las fuerzas rusas. Se preparan para lo que ellos denominan será el asalto final. Hay combatientes ucranianos del ejército y también voluntarios, y muchos esperan lo peor. Sí, con los antecedentes que existen del ensañamiento en algunas localidades y ciudades contra civiles, muchos están pronosticando, en este caso los ucranianos particularmente, que ese asalto final será algo, bueno, para muchos espantoso, no se sabe todavía. Les han invitado a rendirse, pero el tema también está con los civiles que les acompañan a estos soldados y voluntarios allí. Ayer el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, volvió a plantear que se hagan mucho más intensos estos corredores humanitarios, no solo en Mariupol, sino en otras localidades o ciudades de Ucrania, para que puedan salir las personas que no están directamente involucradas en el hecho de la guerra. Así que es una situación lamentable
Por lo demás, Volodymyr Zelensky, o Volodymyr Zelensky, según lo llame cada quien a su manera, entonces, bueno, se ha pronunciado, sigue pronosticando una situación peor. Sin embargo, pues esperan que Occidente siga dando más armas. Y lo que se ha conocido es que Occidente ciertamente está nutriendo en forma gradual de armas a Ucrania para poder enfrentar pues al ejército ruso. Es lamentable pues esta situación. Cada día ocurre o surge un elemento diferente, un elemento distinto, y de conversaciones pues paralizadas. Porque, por ejemplo, Macron, el presidente francés, y Putin han conversado nuevamente, pero Putin advierte que si Occidente continúa otorgando o enviando armas a Kiev, la situación se hace más extrema. Está en ciernes una amenaza sobre la República de Moldavia, que es vecina a Ucrania, que muchos piensan que un sector de ella puede ser atacado también por las fuerzas rusas. En fin, es un tema bastante complejo, pero está allí. Lo cierto es que la guerra sigue avanzando en su proceso de destrucción. Bueno, retornemos con algunos temas nacionales. Pensionados y jubilados se quejan amargamente que tienen también el derecho a recibir ese bono compensatorio de 10.000 bolívares, que solo lo recibirían pues jubilados en un número de 120.000, básicamente de la administración pública, y que será cancelado de acuerdo a la información que ha dado el gobierno en 3 tramos hasta el año 2023. Entonces, jubilados o pensionados y jubilados protestan y piden también ese bono compensatorio que se les otorgue. Bueno, dada la situación están desguarnecidos, dada la situación difícil por el desequilibrio económico y social que existe en el país, están sencillamente desamparados, y por eso están pidiendo que también el gobierno piense que les pueda dar a ellos, a pensionados y jubilados, no solo de la administración pública, sino en general los del Seguro Social, ese bono. Así que bueno, importante en este sentido. Otra información que también nos reconecta, pero tiene que ver con Venezuela, con el extranjero. El Servicio Migratorio de los Estados Unidos, básicamente para las comunidades, ha dispuesto que a algunos países o algunas personas, explico mejor, de América Latina, que están en territorio de los Estados Unidos, que no han tenido todavía el acceso a su legalidad absoluta, puedan disfrutar de sus permisos de trabajo, y se extienden ya no por 180 días, sino a 540 días. Es decir, que las personas que tienen, repito, permisos de trabajo, que están en territorio de los Estados Unidos, esto favorece muchísimo a los venezolanos, que es un número significativo, también a nacionales de Centroamérica, de varios países, pero particularmente el caso de Venezuela se mencionó. Es decir, van a tener, a partir del momento de la cercanía de la fecha de vencimiento, un plazo que se extiende a 540 días para continuar trabajando. Bueno, ya se conocerán mayores detalles en este sentido. Retornamos con mayor precisión a Venezuela. El SAIME está anunciando, atención, que si las personas que no han recogido sus pasaportes o sus documentos de identidad no lo hacen, pues van a tener que pagar un arancel adicional. Eso lo dijo el director del SAIME. Hay más de 3.996 pasaportes, es la cifra que se daba. Están en una bóveda en Propatria, en la parroquia Sucre del municipio Libertador. Pasaportes y también algunas cédulas. Hay más de 900 menores que no han recogido, pero también hay un detalle que hay que señalar. En las últimas semanas ha habido un retraso también, no sé si esto tiene que ver una cosa con la otra, pero sí quería decir que en las últimas semanas se ha registrado un retraso en la impresión, sobre todo de pasaportes. La cédula, el procedimiento es un poco más sencillo, o bastante más sencillo, pero en el caso de los pasaportes que requieren pues de una codificación especial, pues hay un retraso. No creo que tenga que ver con esto, pero es bueno mencionarlo para ver si se puede agilizar todo el proceso de la entrega de pasaportes. Otra información también importante que destaca en la agenda, esto lo anunciaba Ababit, que se están profundizando las conversaciones entre el gobierno y líneas aéreas comerciales, y muy probablemente, por ejemplo, con Air France, pues retorne a Venezuela y desarrolle pues de nuevo su ruta
desde Maiquetía hacia París, hacia Francia. También se espera la incorporación de otras líneas aéreas, por ejemplo, las que viajan a España. Ya saben que TAP Air Portugal ha regresado. También Conviasa se anuncia que habrá vuelos para diferentes ciudades de América Latina. Hay uno que se aproxima que va a ser regular hacia Santiago de Chile. En fin, así que bueno, comienza de nuevo a dinamizarse o a moverse lo que es la operación aérea comercial internacional. Se espera también que la nacional pues pueda crecer en ese sentido. Bueno, en temas internacionales, por ejemplo, en Perú, el gobierno ha dicho, frente al temor que existe, que no trata de imponer ni promover una asamblea constituyente. Esto ha provocado una controversia en el Congreso de ese país, en el Poder Legislativo. Sin embargo, el gobierno parece ser que colocó un frenazo a una intención anunciada incluso desde su campaña electoral por el actual presidente Pedro Castillo. A ello se suma una propuesta de un partido político o de un grupo parlamentario que estima que debe reducírsele el periodo no solamente a los parlamentarios, sino al propio Pedro Castillo como presidente del Perú. Y hay otra nota internacional, una nota realmente que alarma, porque muchos piensan que esto pudiera tratarse de la profundización y la marcha ya definitiva hacia una dictadura. Ocurre en Nicaragua, es la denuncia que han hecho organizaciones no gubernamentales. Bueno, ayer el gobierno de Ortega ha decidido inhabilitar la actuación pública de 25 organizaciones no gubernamentales. Ya se suman más de 180 desde el año 2018. Hay una persecución, denuncian las ONGs, incluso los factores internacionales que se vinculan a ellas, una persecución contra la actividad social que el gobierno considera que es una actividad de agitación y que esconde un propósito político. Lo cierto es que están inhabilitadas, no podrán hacer vida pública estas ONG ni podrán tener ningún tipo de actuación. Es delicada la situación en Nicaragua, así que bueno, vamos con deportes. Bueno, reseñaremos la actuación de los venezolanos en las grandes ligas. También ayer hubo un partido de Copa Libertadores que puso en posición pues importante al Caracas Fútbol Club. Bueno, y otros partidos que se desarrollaron. El Deportivo Táchira no tuvo tanta suerte en este sentido. Y en la UEFA Champions League definitivamente ya se conoce el primer clasificado. Fue Liverpool, que estando perdiendo ayer contra el Villarreal 2-0, pues vino de atrás y terminó triunfando pues de 3-2, que se suman a los 2 que ya había hecho en el partido de ida y una diferencia de 5-2, lo cual le clasifica fácilmente a la final que se realizará en París, Francia. Hoy es el gran partido. El Real Madrid se enfrenta en el Santiago Bernabéu, 3 de la tarde, hora de Venezuela, al Manchester City. Hay mucha tensión en el ambiente alrededor de lo que pueda ocurrir. 3 de la tarde, hora de Caracas, para que los que van a estar pendientes de hacer seguimiento a este importantísimo juego de la UEFA Champions League, 9 de la noche, hora de Madrid. Bueno, son informaciones, amigos, que van destacando en el día de hoy. Vamos a presentar ahora también, como un complemento de todo esto, titulares con algunos reportajes que hemos preparado en esta primera emisión, o para esta primera emisión. Comencemos. Bueno, un tema difícil, ¿no? El servicio funerario. Contratar un servicio fúnebre tradicional más la sepultura puede llegar a costar más de 4.000 bolívares o $900. Mientras que en algunos casos, porque no en todos, las cremaciones son un poco más costosas, aun cuando en la mayoría de los casos, por lo que se conocía, eran incluso más económicas. Seguimos. Bueno, el Día de la Madre se aproxima el próximo domingo. Venezolanos se las ingenian para homenajear a las reinas del hogar de la mejor manera posible, mientras que los comerciantes esperan con expectativa ese Día de las Madres para ofrecer desde ya sus productos al mejor precio. Bueno, seguimos. Servicios públicos. Lluvias de los últimos días colapsaron un muro de contención instalado hace 4 meses en el sector Sinaí de la parroquia La Vega en Caracas.
Tema internacional, el gobierno de los Estados Unidos extendió los permisos de trabajo para los empleados que solicitaron renovación de contrato. Eso ya lo habíamos adelantado, 540 días. En el tema de la entrevista, conversaremos con Lucila Bellutini, miembro de la Junta Directiva de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela. Y al concluir tendremos la información del arte y el espectáculo, entre otras notas. Paramount anunció una asociación con YouTube para transmitir en video el estreno de Top Gun Maverick. Bueno, informaciones que destacan en la agenda del día de hoy. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Presentemos los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional. Siempre hacemos una ronda por las corresponsalías, la prensa internacional, lo que va agregándose a la mesa de trabajo dentro de lo que es la evolución de la jornada, la información del tiempo y lo que ustedes siempre nos envían a través de las redes sociales. Así que Gaudi y Ricardo quedan con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este miércoles 4 de mayo de 2022. Estamos completamente en vivo y directo en el noticiero Primera Emisión. Como siempre, es un gusto informarle. Señor Salmerón, rapidito llegó el miércoles. ¿Cómo amanece usted? ¿O no le parece? Sí, ya estamos a mitad de semana. Falta poquito para el ansiado sábado y domingo. Y sábado viernes. de compras y de limpieza. Sí. Bueno, en casita toca, por lo menos. Toca. Sí, señor. Saludos a todos nuestros amigos televidentes, ya listos acá para iniciar la revisión de los diarios de circulación nacional. Empezamos desde ya. De inmediato. Fíjense que la portada del diario 2001 está dedicada prácticamente en su totalidad a una denuncia que hace el bloque de armas. Ellos señalan acá, ampones online se apropian de contenido hípico, señalan que los delincuentes usan diversas plataformas para distribuir ilegalmente las revistas Caseta Hípica, Sin Freno y Desbocado. Está un editorial que va relacionado con esto y otros temas que están vinculados a esta misma denuncia que hace el diario 2001. Pero también destacan otras informaciones. San Agustín es tierra de dólar paralelo y también se señala que la telefonía fija queda en el olvido. Bueno, las comunicaciones han cambiado mucho, los teléfonos ya no se usan para lo que fueron inventados, que era para hablar por ellos. Sí, ahora bueno, es para tomar fotos. Y bueno, y tantas cosas, grabar allí videos y todo lo demás. Tengo uno Mensajitos de mi por abuelita en la casa que lo rescaté porque me gustan las antigüedades y ¿De los de recordé, disco? sí, recordé cuando uno hacía la llamada. Porque tenía el candadito. Sí, mi abuelita ponía el candadito al teléfono, sí. Sí, señor. Bueno, ahora los teléfonos se utilizan para mensajes de WhatsApp y cuando se te acaban los megas, un mensajito de texto. Así es. Está allí esa alternativa. Está allí esa alternativa, sí, señor. Bueno, seguimos con otros periódicos. Claro que sí, vamos a revisar la portada del Universal. Atención, destacan Saime, usuarios deberán pagar arancel si continúan retrasando el retiro de documentos, es el titular. Reseña la nota que el director del Saime, Gustavo Vizcaíno, informó que los usuarios que tarden en el retiro de sus documentos deberán pagar un arancel. También comunicó que en la sede del Saime de Propatria, Parroquia Sucre, se encuentran 3.998 pasaportes y prórrogas resguardados en bóveda. Vizcaíno aseveró que de la mencionada cantidad de documentos, 926 corresponden a menores de edad. Otro titular que destaca el Universal. Avavit, que es la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, afirma que existen conversaciones para que Air France retome sus vuelos a Venezuela. El presidente de Avavit, Nicola Furnari, afirmó que en algún momento desde Venezuela habían vuelos directos que llegaban de Europa a Margarita y esto sucedía de manera natural. Comentó que se está hablando que próximamente Air France regresará con sus vuelos entre Francia y Venezuela y de que habrá vuelos directos entre Venezuela y Argentina, Perú, Ecuador, Italia, Irán, Qatar y China. Amigos, vamos a revisar ahora la portada digital del diario El Nacional. Titular principal: extienden hasta 540 días permisos de trabajo para migrantes de Estados Unidos. Acá se señala que la medida entra en vigencia el día de hoy.
El plazo, que se renovará de manera automática, beneficiará, entre otros, a ciudadanos venezolanos que residen en dicho país y solo aplica a aquellas categorías de permisos de trabajo que actualmente son elegibles para una extensión automática de hasta 180 días. Es discriminatorio el bono único para jubilados después del 2018. Esto lo dice el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, William Auseume. Él se refirió a la bonificación de 10.000 bolívares que anunció el presidente de la República, Nicolás Maduro, para los trabajadores que se jubilaron entre el 1 de enero de 2018 y el 1 de mayo de este año. Recuerden que esto se va a pagar en partes a través del sistema Patria. Hay otros temas. 17.000 venezolanos se regularizaron en República Dominicana en el último año. Esto de acuerdo con una comunicado de la Organización Internacional para las Migraciones y ACNUR sobre el primer año del plan de normalización para venezolanos. De las más de 40.000 personas que se inscribieron, 17.000 ya recibieron sus visados. Trasplantes siguen en el limbo. El 1 de junio del 2017, el sistema de procura de órganos y tejidos de Venezuela fue suspendido por orden gubernamental y así ha permanecido desde entonces, aunque en principio iba a ser temporal. Organizaciones civiles como Prepara Familia han contabilizado el fallecimiento de 67 pacientes en áreas de nefrología y hemodiálisis del Hospital JM de Los Ríos. Por su parte, el gobierno responsabiliza a las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Hay otros temas, en este caso uno económico. Exportaciones de petróleo sufrieron una caída de 28% en el mes de abril. Revisamos ahora la portada del diario Últimas Noticias. Ellos titulan: Venezuela e Irán revisan acuerdos estratégicos. La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez se reunió con el ministro para el petróleo de Irán, Jawad Owij, con el objetivo de revisar acuerdos estratégicos entre ambas naciones. La información la dio a conocer a través de la cuenta Twitter. Más abajo se reseña que el vicepresidente sectorial de Economía, Tarek El Aizami, sostuvo una reunión de trabajo con el ministro de Petróleo de la República Islámica de Irán, Jawad Owij, con el propósito de continuar profundizando los mecanismos de cooperación bilateral. Otro titular que destaca Últimas Noticias tiene que ver con la fuente Sucesos. Presos 3 adolescentes por asesinato de una octogenaria. El 6CPC capturó a 3 menores de edad señalados por el asesinato cometido contra Concepción Rodríguez, de 85 años. Este hecho ocurrió la madrugada del martes 5 de abril, cuando 2 adolescentes de 16 y otro de 17 irrumpieron en la vivienda de la señora Concepción, ubicada en la tercera transversal de Guaycaipuro, Caracas. Concepción conocía a uno de los sujetos porque de vez en cuando le ayudaba en cuestiones del hogar. Por eso, cuando lo vio, lo detectó y trató de oponerse a la acción delictiva. Y es allí cuando los adolescentes la sometieron, colocándole una almohada en la cara, causándole asfixia hasta asesinarla. Amigos, vamos a revisar información en materia deportiva. Tenemos lista la portada del diario Meridiano. Una de sus notas informa lo siguiente: Carrasco, intratable. Revisamos el sumario. El lanzador de los Mets gana su segundo partido de la temporada. Durante 8 episodios permite 6 hits, poncha a 6 rivales y deja en blanco a los Bravos. Bueno, momento de hacer nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Así es, en la próxima parte vamos a revisar la prensa regional, también haremos contacto con nuestros corresponsales. Ya venimos. Revisión de la prensa regional. Iniciamos este recorrido en Aragua con la portada del periodiquito. Ellos titulan: aceleran más leyes para los trabajadores. El sumario: serían 6 instrumentos legales que complementan la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Más abajo, con fotografía: transporte labora a media máquina por falta de gasoil. También tienen este titular con fotografía: pidieron justicia por músicos fallecidos. Más abajo: frenarán ventas clandestinas de gas doméstico. En el tema internacional dice acá, pero que tiene que ver con Venezuela: Estados Unidos no debería levantar sanciones sin contrapartida. Juicio de Monseñor Baltasar Porras es el antetítulo.
Vamos a revisar la portada del diario La Calle. Este periódico circula en el estado Carabobo, titular principal: 15 femicidios durante el mes de abril. La ONG Utopics alertó que en lo que va de año Venezuela promedia el asesinato de una mujer cada 35 horas, con edades entre 36 a 40 años. En la mayoría de los casos, los asesinos fueron sus parejas o exparejas. Crímenes se registraron en el estado Zulia, en el distrito Capital, estado Miranda, Carabobo y también en Anzoátegui. Acá revisamos también información que tiene que ver con el tema económico. La Cámara de Comercio exigió cronograma de cortes eléctricos. El SAIME cobrará por retardo en retiro de documentos. Sucesos: decomisaron vehículo de lujo a la banda El Asdrúbal en el estado Aragua. Veamos ahora que tiene la portada del diario La Prensa, que circula en el estado Lara. Abren con el siguiente titular: solo 15 casos de los fallecidos en protestas tienen sentencia. Más arriba, cultores celebran la Cruz de Mayo entre cantos y colores en Barquisimeto. Escolares que se benefician del PAE solo comen arroz, pasta y granos. También tenemos en el tema deportes: llegan a 12 doradas. Dice el karateca Joaquín Sánchez se subió a lo más alto del podio en los suramericanos. Bueno, y a esta hora nos toca revisar informaciones resaltantes en distintas entidades del país, ¿no? En directo con las regiones, este recorrido lo iniciamos en el estado Zulia con nuestro compañero Lenín Danieri. Adelante, Lenín, buen día. Hola, saludos, buenos días. Los ríos Chama, en el sur del lago de Maracaibo, y Limón, ubicado en La Guajira, están siendo monitoreados constantemente por las autoridades regionales, en especial por Protección Civil, ya que se espera que las lluvias continúen no solo en los estados andinos, sino también en Colombia, donde nacen muchos de estos afluentes. Sí, muy buenos días. Amanecemos en la isla de Margarita informándoles que los habitantes del sector 2 de la comunidad Pedro Luis Briceño, ubicados específicamente frente a la sede del Comando de la Guardia Nacional Bolivariana, denuncian un brote de aguas servidas que se mantienen desde hace más de un mes. Esta situación afecta a 20 viviendas de esta comunidad, por lo que los residentes hacen un llamado urgente a la alcaldía, así como al alcalde del municipio García, para atender esta problemática de salud pública que está generando enfermedades. Hola, buenos días. Amanecemos en la sede de la Universidad Politécnica Territorial José Antonio Anzoátegui, donde se dio inicio a clases presenciales con una reincorporación de su matrícula del 70% en la sede del Tigre, así como en sus extensiones ubicadas en las ciudades de Anaco, Pariaguán y Barcelona. El rector de esta casa de estudios, Carlos Sifontes, indicó que 10.400 estudiantes volvieron a los salones de clases. Explicó que 4.600 bachilleres continuarán en la modalidad online debido al desmantelamiento del banco de transformadores que sufrió la sede principal situada en la vía El Tigre Ciudad Bolívar y que mantiene sin servicio eléctrico a la institución. Las autoridades académicas estiman que para finales de este año 2022 puedan recuperar el sistema de electricidad y los alumnos retornen a las aulas de clases. Buenos días. En el estado Cojedes, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana capturaron a 2 sujetos que se dedicaban a la extracción ilegal de combustible, atentando contra el Estado venezolano. Este procedimiento se realizó en un taller mecánico ubicado en la avenida José Laurencio Silva de San Carlos, donde detuvieron a un gandolero de 39 años de edad, así como a un agricultor de 49 años oriundo del municipio Tinacua. A estas personas se les capturó infraganti mientras se extraían el material estratégico para proceder a venderlo de manera ilegal. Durante la detención se les incautó un teléfono celular, así como 600 litros de gasoil, además de una gandola de combustible. Sí, muy buenos días. Nosotros amanecemos en el estado Carabobo informando que luego de diferentes procedimientos policiales realizados por el 6CPC en la entidad, pero también en el estado Aragua, fueron detenidas 16 personas por múltiples delitos y recuperados al menos 9 vehículos. Estos vehículos, algunos presentaron seriales alterados, mientras que otros habían sido robados o hurtados. Por su parte, estas 16 personas aprehendidas fue por delitos como robo, porte ilícito de arma de fuego, droga
hurto, resistencia a la autoridad, entre otros. Y con este recorrido de nuestros corresponsales hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Adelante con la hora. 6:36 minutos de la mañana, próxima parte, revisamos prensa internacional, el reporte del tiempo y también los mensajes que ustedes nos envían a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Ya venimos. Revisión de la prensa internacional. Iniciamos este recorrido en Perú con la portada del diario El Comercio. Ellos abren edición con el siguiente titular: Gobierno viola ley electoral con videos sobre constituyente. El antetítulo: también quebranta los principios de publicidad estatal. Y otro titular que reseña El Comercio: Fiscalía evalúa acciones por presunto plagio en tesis de Castillo. Vamos a revisar ahora la portada del diario El Expreso que circula en Ecuador. El baile de sillas sonríe a UNES y al PSC en la asamblea. El cambio de bancadas es tan recurrente que ya nadie apela a la ética. El Supremo de Estados Unidos atrás ante el aborto. A falta de la decisión hay mayoría para retirar el derecho. Veamos ahora qué trae en su portada El Observador de Uruguay. Ellos titulan: Gobierno envía proyecto para levantar observaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Con fotografía, el tema deportes se te ve más lejos. Dice Nacional perdió 1-0 en su visita a Estudiantes y quedó obligado a ganar sus 6 puntos como local para intentar clasificar a los octavos de final. Vamos a revisar ahora la portada del diario La Tercera. Este periódico circula en Chile. Titular principal dice: aumenta movilización de liceos emblemáticos en las comunas de Santiago y Providencia. Desde el inicio del año escolar, 12 de 18 establecimientos de esas zonas han estado en tomas, paros, protestas que han conducido a la suspensión de las clases. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Sucre, Delta Amacuro, Amazonas, Bolívar y nuestro Esequibo. Guanare estará parcialmente nublado, temperatura mínima 26 grados centígrados y máxima 35. La Guaira parcialmente nublado, temperatura mínima 25 grados centígrados y máxima 32. Trujillo estará parcialmente nublado con precipitaciones, temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 32. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de redes sociales. Bueno amigos, justamente vamos a revisar los mensajes que van llegando a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Vamos a comenzar con una denuncia que hacen desde Lomas de Prados del Este. Señalan que las aguas servidas corren por la avenida, se requiere presencia de los medios para denunciar este caso y también, bueno, la acción de las autoridades para que puedan corregir la situación. En San Antonio de los Altos, comunidad de Pacheco Felicidad Martínez, desde hace 6 años están sin CanTV y sin internet. Por acá también Johnny González reitera esta denuncia sobre un bote de aguas residuales en la avenida 21 con calle 83 del sector Paraíso, parroquia Chiquinquirá en la ciudad de Maracaibo. Nos escriben de Sutra UCB, dice: buen día, personal obrero administrativo y docente de la UCB sigue sin cobrar sus bonificaciones. Atención con eso a las autoridades educativas. La señora Sara señala que se requiere la reparación de las calles en Macaracuay, huecos por todos lados, señala en su mensaje. Bueno, hay mensajes de buenos días del señor De Bello, feliz miércoles, saluda desde Katia. También Alexander López nos envía saludos desde la ciudad de Caracas. Y finalizamos con esa imagen, mira, ese postrecito, ¿qué te parece para esta hora? Wow. Nos los envían desde el estado Falcón, el señor Jerry Romero. Bueno, muchas calorías, pero muy delicioso. Ya a lo largo del día se quemarán esas calorías. Este es el momento perfecto. Perfecto, ¿verdad? Sí, usted no lo guarda para después del almuerzo. No, para nada, ¿para qué? ¿Y Carlos Fernández qué dice de ese postre? Bueno, no sé.
No es muy tentador a esta hora, pero de todas maneras. Para después del almuerzo, sí. Qué bueno, me alegra que no les guste. Porque usted no lo va a compartir, entonces. Bueno, Carlos, entonces, nada, revisemos qué vamos a tener en la próxima parte y dejamos el postre para después. Luego hablamos de eso. Bueno, un breve repaso de titulares en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Tendrán precisiones, detalles al retorno, luego de la pausa. Bueno, vamos a comenzar pues con el tema de esta Cumbre de las Américas que se vislumbra pues muy intenso y controversial por la decisión del gobierno de los Estados Unidos de no invitar a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua. Ayer la comunidad de países latinoamericanos y del Caribe, que en esta ocasión la preside Argentina, es decir, su presidente Alberto Fernández, ha solicitado pues que no debe haber exclusiones y que deben participar todos los gobiernos que en el pasado estuvieron en esta Cumbre de las Américas. Ya se verá si hay algún cambio en la posición de los Estados Unidos. Bueno, Ucrania, la situación sigue siendo realmente dramática. No llegó el número de civiles que salieron de la acería en la ciudad destruida de Mariupol. Llegaron a la ciudad de Sarilla, 100 y tantos, quedan 200 o 300, hay un asedio terrible, hay un bombardeo, en algunos casos calificado de cruel, de parte de las fuerzas rusas. Se habla del asalto final a la acería en la ciudad de Mariupol, ya se verá. En este caso también ayer el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, solicitaba mayor flexibilidad en los corredores humanitarios para tratar de rescatar a los civiles, no solamente de Mariupol, sino de otras localidades. Temas de Venezuela. Bueno, la protesta de pensionados y jubilados solicitando que deben recibir también el bono compensatorio de 10.000 bolívares que anunció el gobierno el pasado 1 de mayo. A propósito, pues, de los jubilados entre el 1 de enero de 2018 y el 1 de mayo de 2022. ¿Creen los pensionados y jubilados que esto debe hacerse mucho más amplio y que el gobierno lo estudie porque tienen el derecho, dado el nivel de desguarnecimiento en que se encuentran? Otras noticias también importantes. El SAIME ha anunciado que aquellos que no recojan sus pasaportes o documentación en general, que ya se encuentran en las oficinas del SAIME, pues muy probablemente sean multados, es decir, se va a establecer un arancel de pago adicional. Anuncian, por otra parte, es otro tema importante, que sigue creciendo la posibilidad de que lleguen nuevas líneas aéreas, como en el pasado a Venezuela, entre ellas Air France, que volaría nuevamente de Venezuela hacia Francia. En temas internacionales, bueno, mencionaba hace un momento el caso de la controversia que surge por un borrador donde la mayoría del Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos daría marcha atrás con una decisión sobre el aborto que data del año 1973. Ayer hubo protestas. También está el caso del Perú en temas internacionales. El gobierno dice que la constituyente pues no es así que la quiera imponer, ni mucho menos, pero hay un rechazo a la intención o propósito de ello. Nos vamos a Nicaragua, donde hay una inhabilitación de otras organizaciones no gubernamentales, en número de 25, van más de 180 desde el año 2018 y hay una denuncia pública en contra de ello. Tenemos deportes. Bueno, el Liverpool clasifica definitivamente a la final de la UEFA Champions League. Derrotó 3-2 ayer al Villarreal en España. Hoy es el gran partido, Real Madrid Manchester City, así que muy pendiente, será a las 3 de la tarde, hora de Venezuela. En el espacio de la entrevista estaremos compartiendo con Lucila Bellutini, quien es miembro de la Junta Directiva de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela. Y siempre concluimos con la información del arte y el espectáculo. Al regreso, pues tendrán, como habíamos dicho antes, los detalles de las más importantes informaciones en esta primera emisión con Héctor Matos y Adrián Barros. Buenos días. Claro que sí, Carlos. Buenos días, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Ya estamos listos para los detalles de las noticias. Adrián, buenos días. Buenos días, Héctor. Buenos días, compañeros, señores televidentes. Un gusto, como siempre, acompañarlos hasta ahora. Vamos a hacer una pausa para publicidad, como es costumbre, y venimos con las noticias y sus detalles.
El presidente de la Federación de Ganaderos del Estado Zulia, Paul Márquez, informó que 100.000 hectáreas de tierra se encuentran bajo el agua producto de las fuertes lluvias que se han registrado en esa entidad. El representante gremial destacó que la pérdida de ganado es baja gracias a que se logró el traslado rápido del rebaño. No obstante, advirtió que los daños que han dejado las precipitaciones en la región impactarán al mercado nacional. Márquez señaló que para comenzar la recuperación de la tierra es importante solventar la rotura del dique de contención del kilómetro 43 del Guayo, ocasionada por el desborde de ríos del estado. Trabajadores y profesores marcharon hasta el Ministerio de Educación Universitaria para exigir la derogación del ajuste del sistema de remuneración de la administración pública, que les reduce el salario hasta en un 70%. Se buscaba respuesta al recurso de reconsideración de la medida que ya se ejecuta y que de un plumazo les quitó varios beneficios. Por ello se plantaron frente al Ministerio de Educación Universitaria para exigir la nulidad del memorándum 2792 por considerar que les arrebata derechos salariales. Es que el que está ganándose $100 en este momento debía estar ganando $250 y no lo tiene. Es decir, le están robando el salario a la clase trabajadora, le están metiendo la mano en el bolsillo para poder pagar el incremento. Entonces están aplicando una consigna que se llama del mismo cuero saldrán las correas. Para muchos este panorama crea mayor incertidumbre de la que ya tenían. Es inaudito que nos los hayan pagado en 2 quincenas anteriores y hoy de golpe y porrazo eliminen todo este tipo de reivindicaciones. El sector universitario desea restituir la universidad venezolana y quien lo impide es el gobierno. Nos quitaron HCM, nos quitan todo, o sea, yo digo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer? Porque nosotros no nada más comemos, nosotros tenemos otras necesidades, tenemos que ir a una clínica, tenemos que reparar una casa, comprarse unas medias, un blume. ¿Qué hago? Como pura harina amarilla con huevos, eso no es salud, eso no es vida. Una comisión de trabajadores fue recibida por el director del despacho y el jefe de presupuesto del Ministerio de Educación Universitaria, quienes informaron que las observaciones por el nuevo cálculo serían elevadas al Ministerio de Planificación y Finanzas. Trabajadores y profesores universitarios aseguran que mantendrán su agenda de lucha hasta lograr la derogación de este instrumento. Se espera que en los próximos días se realicen una protesta frente a la Defensoría del Pueblo. Mardola Iprin, Televen. El Observatorio Venezolano de Finanzas reveló que el salario promedio de los empleados del sector privado es de $116 mensuales. Aunque el monto representa un incremento de 7,4% con respecto al resultado del mes anterior, no cubre la canasta alimentaria. Sin embargo, el salario es superior al que paga la administración pública, que equivale a $23 y solo cubre 8% de la cesta básica. Por otra parte, el sondeo realizado por el Observatorio Venezolano de Finanzas señaló que el 63% de los sueldos de abril se pagaron en dólares. Esta cifra representa una disminución de la dolarización frente al resultado del mes anterior. Seguimos con más información. Contratar un servicio fúnebre tradicional más la sepultura puede superar los $900 o 4.000 bolívares. Daniel Álvarez nos tiene los detalles. Todo dependerá de la funeraria y cementerio en el que decida llevar a cabo el llamado último adiós. El servicio velatorio lo tenemos alrededor de 250, 350 el servicio velatorio, que incluye buscar el cuerpo, prepararlo, preparada especial. Nosotros no preparamos normal ni nada, sino preparada especial para que dure dependiendo del trámite que vaya a hacer el familiar. Tenerlo en capilla de 2 a 4 horas, que es lo que nos establece Sanidad. Y traslado al cementerio del área metropolitana. El costo de una parcela en el cementerio depende de dónde esté ubicado. Oscila de $300 o 1.353 bolívares a $500 o 2.255 bolívares. El servicio más demandado en las funerarias es la cremación. Servicio con cremación, que son $550, que es el mismo servicio velatorio más la cremación. Es como mucho más rápido para el doliente que no tiene que estar haciendo mucho papeleo y todo eso, y ahorita como tenemos bastantes crematorios en Caracas y cerca de Caracas, entonces la gente prefiere eso también por un tema de costo. En ambas opciones se incluye el servicio de cafetín y también traslado a hacer los trámites. Los arreglos florales aumentan el precio. Mira, las coronas ahorita oscilan de $50 en adelante, pues como aumentaron un poco ya las flores. Entonces están oscilando de 50, 60, 80, ahí en adelante las coronas.
Las coronas más costosas pueden llegar a costar $120 o 541 bolívares a $180 u 811 bolívares. También venden ramos de flores desde los $20 o 90 bolívares. El precio de las urnas de madera las consigue desde los $70 a $80 en promedio, mientras que las metálicas son un poco más costosas. Estas las consigue desde los $140 a $160. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. En minutos volvemos con más información. Continuamos. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, exigió a la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral trabajar en la creación de 6 leyes especiales para la protección de los derechos de los trabajadores. No puede esta Asamblea Nacional seguir en mora con las trabajadoras y los trabajadores. De manera que, diputado Pedro Infante, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, pónganse de inmediato esa comisión a trabajar en esas 6 leyes especiales para que sean presentadas y sean discutidas con el corredactor de la Ley Orgánica del Trabajo, el presidente Nicolás Maduro, con el Ejecutivo Nacional, y puedan ser aprobados antes de que termine este periodo de sesiones ordinarias. Me refiero al mes de julio, diputado Pedro Infante. Si es antes, mejor. Durante la sesión fueron juramentados 18 grupos de amistad parlamentaria que, según la bancada opositora, servirán de plataforma para asistir o abrir una nueva ronda de diálogo en el exterior. Esto tendrá como objetivo mejorar las relaciones diplomáticas y buscar la inclusión de Venezuela en programas de desarrollo social. Se aproxima un nuevo diálogo en el país, pero no hemos resuelto la normalidad internacional. En primer lugar, la relación entre los gobiernos. Bueno, será un desafío para el gobierno nacional, obviamente, tener una política que apunte hacia la normalización de esas relaciones. El segundo elemento importante son los parlamentos nacionales y los parlamentos internacionales. Son muy importantes porque ahí parte de la base para el reconocimiento de las distintas instituciones del Estado venezolano. Y el tercer elemento importante tiene que ver con los multilaterales. Tenemos derechos a tener recursos que están allí en esas instituciones. Por su parte, la primera vicepresidenta del Parlamento, Iris Varela, afirmó que estos 18 grupos de amistad parlamentaria permitirán a Venezuela fortalecer sus lazos comerciales y diplomáticos con otras naciones. El defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, presentó ante la plenaria de la Asamblea Nacional la memoria y cuenta correspondiente a su gestión durante el año 2021. Hemos fortalecido la articulación con instituciones como el Ministerio del Poder Popular para la Educación, el SAIME, el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio Público, el CONADIS, el IDENNA, los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes, instituciones internacionales como la UNICEF. Por eso con alegría celebramos los 22 años de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y la nueva Ley para la Prevención y Erradicación del Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes, así como la aprobación en primera discusión en esta Asamblea de la Ley de Tutela Civil Familiar para proteger a los niños, niñas y adolescentes y la Ley para la Convivencia Pacífica Escolar. Durante la actividad, Ruiz anunció la aprobación de la Ley de Cuidados para la Vida en reconocimiento a personas que están dedicadas a velar por el bienestar de otros. Asimismo, hizo mención a la protección, defensa y vigilancia de los grupos más vulnerables. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, manifestó su preocupación por el cambio climático que se está registrando en nuestro país. Considera que la actual crisis ambiental que enfrenta Venezuela se encuentra en un punto de no retorno. Bueno, ya Venezuela tiene un incremento de temperatura de 2.6 grados centígrados. Hace unas semanas, bueno, triplicamos la caída de agua correspondiente
a meses posteriores. Es decir, se adelantaron, pero en una dimensión completamente desproporcionada para la fecha que estábamos viviendo. El mantenimiento, el acrecentamiento de un modelo de producción depredador, donde el impacto que ha tenido con la emisión de gases invernadero y ha causado la actual crisis climática. Por primera vez se podría hablar de intervención directa del ser humano en el cambio morfológico del planeta. Rodríguez detalló que Venezuela solo ha emitido el 0,48% de gases que han ocasionado daño a nuestro ambiente. Afirmó que el primer Congreso ambientalista ayudará a hacer frente a esta crisis climática mediante diversos proyectos ecológicos. Esta conferencia ambiental en el país se estará llevando a cabo con el fin de abordar el problema del cambio climático, la fiscalización de impactos ambientales y la conservación de ecosistemas. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, informó que aquellos usuarios que retiren los documentos fuera de los lapsos establecidos deberán cancelar un arancel. El director del organismo, Gustavo Vizcaíno, instó a los ciudadanos a retirar de manera oportuna los documentos y evitar el pago. También detalló que más de 3.900 pasaportes y prórrogas se encuentran resguardados en la sucursal de Propatria, de los cuales 926 corresponden a menores de edad. Finalmente reiteró que la entrega de los documentos de identificación será únicamente al titular. En las últimas 24 horas, Venezuela registró 36 nuevos casos de COVID-19, 34 de origen comunitario y 2 importados. Los casos comunitarios de la jornada se detectaron en 7 estados del país. La entidad con mayor cantidad de casos es Zulia, con 10 casos activos en 3 de sus 21 municipios. Le sigue Falcón, con 8, y Miranda, con 7. Los casos importados son procedentes, uno de República Dominicana y otro de Panamá, ambos con entrada por La Guaira. En esta última jornada no se registraron fallecidos, por lo que la cantidad de decesos se mantiene en 5.709 y desde el inicio de la pandemia, 522.550 personas han contraído la enfermedad. Así lo anunció la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, a través de Twitter. Celebrar el Día de la Madre siempre será un momento importante para demostrarle el amor incondicional a quienes dan todo por sus hijos. Con regalos y detalles son homenajeadas las reinas del hogar, razón por la que los comerciantes esperan con ansias esta fecha. El segundo domingo de mayo es una de las celebraciones más importantes. Los hijos suelen aprovechar ese día para hacer un regalo a sus madres o demostrarles con un detalle su afecto y amor incondicional. Desde una rosa hasta regalos tecnológicos suelen obsequiarles. Por eso, comerciantes y vendedores se preparan para ese día. Ya se empezó la movilización de las personas a llevar los detallitos a su mamá. Desde ayer comenzamos a llevarle los presentes. ¿Qué es lo que se han llevado en esta semana? Se están llevando más que todo las tacitas, ya que le queda el obsequio a la mamá como tal. A la mayoría de las mamás les gusta tomar café y la cosa. Entonces, y arreglos extravagantes. Los hijos quieren sorprender a su mamá con lo mejor de lo mejor. Agradecidos de que le haya dado la vida. Un detalle con decoraciones de globos puede costar desde $6 hasta 30. Algunos comerciantes indicaron que desde el sábado comenzaron las ventas acostumbradas a la fecha, por lo que esperan que esta sea una semana productiva. A partir del día de mañana es donde comienza como tal la venta. ¿Qué es lo que más, por ejemplo, cuánto cuesta este arreglo de flores? Ese está en $60. Lo que más sale son los ramilletes, que son arreglos más sencillos. ¿Cuánto cuestan? $15. Los regalos más acostumbrados son las flores. Sin embargo, algunas mamás prefieren ropa en su día. Nos estamos preparando principalmente con las pijamas. Sabes que el primer detalle para el Día de la Madre es que si la pijamita, tenemos promociones de pijamas 3x10, muy ofertas. También tenemos modelos grandes en 3x15. Tenemos ropa de vestir para las damas mayores. Domingo pasado tuvimos una buena cantidad de regalitos y buenas ventas, pues. Y esta semana también vamos por lo mismo. Así. Existen otros comerciantes que consideran que las ventas han disminuido notablemente, o por lo menos en el tema del calzado no suelen ser los más pedidos este año. Te voy a hacer con toda honestidad, a nivel de comerciante, no son lo que estamos esperando o lo que estamos acostumbrados hace años atrás.
el tema de las ventas, tanto de Día de las Madres, Día de los Enamorados, Día del Padre, han bajado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Están así que ya estamos víspera, o sea, una semana antes un fin de semana antes y las ventas fueron un sábado normal. Algunos se adelantaron y ya tienen listo el regalo emotivo para obsequiarles ese día a sus madres. Ahorrando desde hace unos meses para darle a la jefa del hogar lo mejor. ¿Qué tienes pensado regalarle? Una cartera. Como un ramito de rosas, algo así para compartir, o sea, para pasar su día, que no lo pase por alto. ¿Consideras que siempre debe mantenerse esa tradición? Sí, creo que es importante. De hecho, no solo debería ser solo el Día de la Madre, sino que tú correspondieras como tanto amor que te dan tus madres todos los días que están pendientes de ti. Existen 1000 formas de homenajear a las madres en su día. No necesariamente tiene que ser con algún detalle costoso. Pueden sorprenderlas con algún desayuno o almuerzo preparado por ustedes. Lo importante es celebrarlo en familia. Vanessa Urbano, Televen. Cambiamos de tema. Solo 4 meses se mantuvo en pie el muro de contención que fue instalado en el sector Sinaí de la parroquia La Vega en Caracas, que terminó de ceder por las lluvias de los últimos días. Hace un mes, la cuenta oficial en Twitter de la Coordinación del Plan Gubernamental Barrio Nuevo, Barrio Tricolor había indicado que continuaban los trabajos con este muro de gavión. Sin embargo, este sábado, los vecinos a través de esta misma red social informaron que la obra había cedido. Aunque ese mismo día las autoridades del Distrito Capital tomaron cartas en el asunto, los afectados denuncian que este solo fue un mal trabajo. Lo que pasó fue que había una tubería rota, vino una cuadrilla ahí y tapó con asfalto y empezó levantó el asfalto porque la tubería que echaron el asfalto sobre la tubería rota y perdieron esa plata ahí malamente. Entonces, ahora se ve que están haciendo el trabajo bien, pero lo que pasa es que le están negando la cabilla. Le están metiendo es como tripepollo, no le están viendo cabilla buena y tampoco parece que va a durar mucho. Ahí había como una malla, pero era como de alambre, pero no ese alambre, sino era como una malla que ellos pusieron ahí y de esa malla fue creciendo el monte y no, nunca se había venido pues. El alambre estaba cubierto por las maticas, por el monte y no, realmente no se había venido pues. Los vecinos del sector Sinaí alegan vivir con temor cada vez que llueve, además de sufrir deslizamientos de tierras. 2 quebradas que se encuentran en el lugar se desbordan cada vez que se registran fuertes precipitaciones. Aquí todo el tiempo pasa eso, pero cuando caen las lluvias, porque también la gente no agarra conciencia y empiezan a echar la basura. Y por eso que se desborda también las calles, pues. Y a veces uno se asusta porque puede venir quebrada. Y eso es una calle, pues eso por allá arriba es una calle. ¿Y le han dicho ya las autoridades esta situación? ¿Qué le han dicho las autoridades acerca de esto? No ha hecho nada a la autoridad, pues. ¿Ustedes mismos resuelven? Nosotros mismos resolvemos los problemas, pues, la comunidad. Aquí sale una quebrada. Aquí atrás de esta casa también sale una quebrada. Cuando llueve muy duro, sí sale. ¿Cómo son esos momentos de angustia ustedes acá los vecinos cuando llueve? Es horrible porque por allá arriba también sale una. De acuerdo con los encargados de la obra, máximo en un par de semanas deberían haber culminado estos trabajos de recuperación. A su vez, van a demoler 2 viviendas que funcionan como un ente gubernamental, pero que se vieron severamente afectadas en su infraestructura luego del deslizamiento de este sábado. Mauricio Cruz, Televen. El presidente de la Central Bolivariana de Trabajadores, Will Rangel, informó que impulsará el turismo laboral con el objetivo de dinamizar la economía en el país. Rangel aseguró que la iniciativa podría generar grandes ingresos e impulsar el sector turístico del país. Por otro lado, el representante gremial consideró que los trabajadores son los que ayudan a la evolución del territorio venezolano, por lo que desde la Central de Trabajadores se han desarrollado diversos diplomados para potenciar el conocimiento de los empleados. 17.000 venezolanos residentes en República Dominicana recibieron su visado en el primer año de implementación del Plan de Normalización para Venezolanos. Así lo informó la Organización Internacional para las Migraciones. El documento para el que aplicaron más de 40.000 migrantes fue procesado mediante el Plan de Normalización para Venezolanos iniciado en abril de 2021. La mayoría de las personas a las que se le asignó este documento como trabajadores temporales. Mientras tanto, otros miles continúan transitando algunas de las 3 fases de este plan.
3 menores de edad fueron detenidos por el asesinato de una octogenaria en la avenida Andrés Bello, acá en Caracas. La víctima, identificada como Concepción Rodríguez, fue asfixiada con una almohada en el interior de su vivienda el pasado 5 de abril en horas de la madrugada, cuando los adolescentes entraron a la residencia con la intención de perpetrar un robo, pero al percatarse de que la mujer estaba en el lugar, se abalanzaron sobre ella. Así lo informó el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Douglas Rico. En más materia de sucesos, 2 integrantes de la banda delictiva Las Delicias fueron abatidos durante un operativo por funcionarios del Comando Nacional Anti-Extorsión y Secuestro, el CONAS. Esta operación fue realizada en el sector La Sabana, ubicada en el municipio Andrés Bello del estado Miranda. De acuerdo a las autoridades, las víctimas eran conocidos por los apoyos del Chino y el Niño, quienes presuntamente participaron en el asesinato de un funcionario ocurrido el pasado 24 de abril. Finalmente destacaron que el caso fue puesto a la orden del Ministerio Público. El gobernador del estado, Lara, Adolfo Pereira, anunció que el gobierno nacional aprobó más de 1 millón de bolívares para que la hidrológica atienda el colapso de cloacas en diversas comunidades. Está la primera fase de la Caruceña. Como todos sabemos, es una parte que está muy afectada por el colector de agua servida y es el colector principal. Ya hay una primera fase, lo vamos a comenzar mediados de mayo con recursos del FCI. Aproximadamente allí va a haber más de 1 millón de bolívares que van a ser invertidos en una primera etapa y bueno, esto va a llevar mucho tiempo porque es el colector principal de toda la Caruceña que está afectado. El mandatario regional también destacó que fue colocada la capa asfáltica y la demarcación vial e iluminación en la avenida Bracamonte de Barquisimeto, luego de que Hidrolara realizara sustitución de tuberías de aguas residuales que afectaban a vecinos y transeúntes de esta zona del este de Barquisimeto. Nosotros intervenimos el colector de agua, aquí se sustituyeron 200 metros de tubería de 24 pulgadas en una forma inicial, luego se le colocó las diferentes capas de granzón, se hizo la compactación adecuada, sin embargo, bueno, esperamos el tiempo prudente para luego hacer el asfaltado. Ya en el día de hoy podemos apreciar 400 toneladas de asfalto que fueron colocados, de manto asfáltico, bueno, la demarcación, las líneas discontinuas que significan es un canal en un solo sentido, igualmente la colocación de luminaria. Por último, el gobernador anunció que durante este año atenderán el asfaltado de más de 50 kilómetros de distintas vías que comunican a zonas rurales de la región. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Nos centramos ahora en el estado Nueva Esparta con una sesión solemne y una misa presidida por el obispo Monseñor Fernando Castro. La alcaldía del municipio Maneiro celebró el Día del Cristo del Buen Viaje de Pampatar en la isla de Margarita, suspendido por 2 años a causa de la pandemia. Cada 2 y 3 de mayo se celebran las festividades del Cristo del Buen Viaje en Pampatar, una de las representaciones religiosas más venerada por el pueblo de Nueva Esparta. Antes de iniciar la misa, la imagen del Santo Cristo salió desde su santuario, ubicado frente al Castillo San Carlos de Borromeo, para acompañar a sus fieles devotos en la Eucaristía realizada en la Plaza de Armas, a las puertas de la Alcaldía de Maneiro. Quieren mucho el Cristo del Buen Viaje, lo veneran y lo llevan en sus faenas y trabajos, lo invocan y lo visitan como parte de sus vidas. Por su parte, el gobernador Morel Rodríguez, así como el alcalde de Maneiro, Morel David Rodríguez, aprovecharon la oportunidad para pedir al Cristo por el bienestar y desarrollo de Nueva Esparta. Y hoy pues celebramos con el Cristo del Buen Viaje, que nos dé mucha salud, que nos dé la oportunidad de que Margarita Coche tengan pues la mano amiga del gobierno nacional para que envíen a tiempo los recursos necesarios para emprender obras de beneficio colectivo y de relanzar definitivamente a esta tierra de la Virgen del Valle al desarrollo integral de Venezuela. Espero y le pido al Cristo todos los días que nos dé mucha fuerza, que nos dé mucha voluntad de seguir adelante, de que nos acompañe siempre en este camino tan difícil de transitar, en estas situaciones tan difíciles que nos tocó gobernar, pero sin embargo, bueno, vamos para adelante y bueno, estamos trabajando en equipo todos en el estado de Nueva Esparta, remando hacia la misma dirección
y con el apoyo del Cristo de Pampatán y Nuestra Virgen del Valle para salir adelante en nuestro estado. Como parte de la programación religiosa, la Sagrada Imagen del Cristo del Buen Viaje, también conocido como el Viejo de Pampatar, salió a recorrer su tradicional procesión por el casco histórico de la ciudad. Desde la isla de Margarita, Limepiquilena, Televen. Bien amigos, hasta ahora hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos. Iniciamos nuestro recorrido internacional informándoles que el gobierno de Estados Unidos extendió los permisos de trabajo para los empleados que solicitaron la renovación del contrato. La medida temporal que entró en vigencia este miércoles indica que la extensión será por un total de 540 días después del vencimiento del permiso laboral. La directora de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Urjadu, destacó que la decisión estabilizará la continuidad de operaciones para los empleadores norteamericanos y brindará a los no ciudadanos elegibles para la extensión automática la oportunidad de mantener el empleo por un tiempo determinado. Nos vamos a México, donde fue asesinado el diputado del estado de Colima, Roberto Chapula. Las autoridades detallaron que el funcionario fue abatido a tiros a las puertas de su casa y otra persona que le acompañaba resultó herida. En los últimos meses se han incrementado este tipo de delitos a plena luz del día en el estado de Colima. El gobierno de Estados Unidos decidió reanudar la emisión de visas en Cuba, luego de mantener cerrada su sede consular en la isla durante los últimos 4 años. La información fue dada a conocer por el encargado de negocios de la embajada norteamericana, Timothy Zúñiga Brown, quien aseguró que el servicio se reactivará de manera limitada y paulatina. Recordemos que la delegación redujo su personal al mínimo en septiembre de 2017, durante la administración de Donald Trump. El primer ministro de Perú, Aníbal Torres, afirmó que el gabinete propone una reforma ministerial que permita convocar una asamblea constituyente. Sin embargo, aclaró que están planeando el proyecto de ley ante el Congreso para que sea la ciudadanía peruana quien apruebe o rechace la convocatoria que permita la modificación constitucional. Las fuerzas rusas lanzaron este martes una ofensiva contra la planta de Azovstal en la ciudad de Mariupol tras un breve alto al fuego que permitió la evacuación de algunos civiles. Veamos el siguiente reporte de nuestra cadena aliada AFP. Las fuerzas rusas lanzaron el martes un potente ataque contra la planta siderúrgica de Azovstal, último foco de resistencia ucraniana en Mariupol, en el sureste de Ucrania. Este puerto estratégico, situado al sur de la región del Donbass, ya está casi por completo en manos rusas. En este momento se está desarrollando un potente asalto al territorio de la planta de Azovstal, con el apoyo de vehículos blindados y tanques, con intentos de desembarco de tropas, con la ayuda de botes y una gran cantidad de infantería. Haremos todo lo posible por repeler este asalto. Sin embargo, pedimos una acción inmediata para evacuar civiles del territorio de la planta y para enviarlos de forma segura a Zaporilla y otros territorios controlados por Ucrania. Desde el domingo se puso en marcha una operación para evacuar a los civiles refugiados en el laberinto de túneles de la planta, y las fuerzas rusas denuncian que el batallón de Azov usó el alto el fuego para tomar posiciones de tiro en los edificios de la fábrica. Añadieron que se estaba empleando artillería y aviones para destruir esas posiciones. Según Kiev, más de 100 civiles fueron evacuados el fin de semana de Azovstal. Y el martes, la ONU anunció la evacuación exitosa de otro centenar de civiles. Logramos ayudar y facilitar el paso seguro de unos cuantos, pero hubiéramos esperado que mucha más gente pudiera unirse al convoy y salir del infierno. Y por eso hoy tenemos sentimientos encontrados. Por un lado nos alegramos por los que consiguen salir, y por otro estamos bastante tristes por todos los demás que siguen atrapados en una situación similar y por las hostilidades. Según la viceprimera ministra ucraniana Irina Vereshchuk,
Decenas de miles de civiles siguen bloqueados en Azovstal, por lo que la operación continuará. En el resto de Ucrania, Rusia ha continuado disparando contra la ciudad de Kharkov, segunda ciudad del país, y localidades vecinas, según el Estado Mayor del Ejército ucraniano. Más al sur, en Melitopol, controlada por los rusos, fue alzada una bandera de la victoria soviética en la plaza central de la ciudad. Además de su avance en el Donbass, los rusos se han hecho con importantes franjas del sur de Ucrania, como la ciudad de Jersón, muy cerca de la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014. Y en el suroeste, la ciudad portuaria de Odessa volvió a sufrir el impacto de misiles rusos, que según las autoridades ucranianas, causaron la muerte de un adolescente de 15 años. En poco más de 2 meses, la invasión rusa a Ucrania ha dejado miles de muertos y más de 13 millones de desplazados. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó a su homólogo Vladimir Putin de ser el responsable de la muerte de 11 periodistas que se encontraban dándole cobertura informativa al conflicto entre Rusia y Ucrania. El mandatario estadounidense afirmó que Putin pretende silenciar a quienes buscan informar sobre la realidad que se vive en ese país. Además, rechazó la ley impulsada por el Kremlin, que establece sanciones a quienes difundan información falsa, ya que a su juicio esta medida promueve la desinformación. Biden también aseguró que iniciará un programa para proteger a los responsables de la comunicación y apoyar a los reporteros en riesgo. En Carúpano, Estado Sucre, se llevó a cabo el primer torneo regional de softball oriental. En el estadio Jorge Col Núñez de San Martín, en el municipio de Bermúdez, el club guanteño Soy Anzoátegui ratificó su favoritismo al imponerse en la gran final ante el Don de Nueva Esparta, tras dejarlos en el terreno 8 carreras por 6 en la parte baja del 7º acto con hombre en circulación. Los equipos se dieron íntegros. Bueno, este juego acaba de terminar, no era para menos, para Cardíaco. Empezamos dominando a partida 5-0 y el equipo de Nueva Esparta se nos fue acercando hasta que nos pasaron en el score. Pero bueno, Dios lo quiso así, un juego sufrido y se ganó con lo mejor que puede suceder en el béisbol y en el softball, con un soberbio y espectacular jonrón del amigo Alacy White. Junto con el equipo perdedor de hoy, pasando por zona, igualmente por la centro-occidente, el central, la Copa Andina, los llanos, y eso va a ser un evento que va a ser en julio, creo. En julio va a ser ese evento. Bueno, allá nos esperamos a los demás equipos y eso va a ser también, no sabemos, no sé, no tiene sede, pero donde sea va a ser lo mejor. Por otra parte, los insulares, dirigidos por el ex lanzador de los Leones del Caracas, Amelio Carreño, pasaron a esta ronda tras retomar 4 carreras ante los Búfalos de Maturín. Es primera vez que estamos saliendo así como de la isla, pues, a participar en este sonar oriental. Sabemos que todos tenemos que venir con mente positiva, darlo todo en el terreno. Esta contienda deportiva duró 4 días, donde se midieron los equipos de los estados Monagas, Bolívar, Nueva Esparta y Sucre. Rafael Ramírez, director del Instituto Municipal de Deportes, finalizó diciendo que la meta es convertir a Carúpano en la ciudad deportiva del oriente del país. Desde el estado Sucre, Luis Marchacón, Televen. El Liverpool clasificó a la final de la Liga de Campeones, esto luego de vencer en resultado global a Villarreal 5-2. Con esto hacemos un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Lucila Bellutini, miembro de la Junta Directiva de la Organización Nacional de Transplantes de Venezuela. Bueno, vamos a compartir con Lucila Bellutini, miembro de la Junta Directiva de la Organización Nacional de Transplantes de Venezuela. Muchas gracias, Lucila, por estar con nosotros y abordar un tema que de verdad es muy sensible, ¿no? Ha habido una serie de contratiempos en los últimos años, en este caso, en fin, hay testimonios desgarradores, hay por momentos un drama, yo no sé si exagero en calificarlo de esta forma, porque de verdad la situación con los trasplantes se hace cada día más aguda y me gustaría que entonces pudiéramos hacer un repaso de todo ello y cómo está la situación en este momento. Y te renuevo el agradecimiento por estar acá. No, por favor, el placer es mío y gracias por ser ventana de lo que sucede
a tantos venezolanos que efectivamente atraviesan un drama por los problemas que están sucediendo al no tener un sistema de procura de órganos y tejidos que les pueda dar solución a los problemas inmediatos que significan para ellos una segunda oportunidad de vida al recibir un trasplante. En el año 2014, el ente encargado actualmente del sistema de procura de órganos y tejidos en nuestro país, que es Fundabene, decidió suspender el 1 de junio del 2017 temporalmente el sistema de procura de órganos y tejidos, y en ese momento todos consideramos que era una decisión responsable, ya que ellos hablaban de las fallas en los medicamentos inductores, que son los medicamentos que se necesitan pretrasplante, y de los medicamentos inmunosupresores, que son los medicamentos que todo trasplantado debe tomar de por vida para que su cuerpo no rechace el órgano que le está dando esa segunda oportunidad de vida, valga la redundancia. ¿Cuál fue la razón, Lucila? Ellos hablaban de eso, ¿no? De la falla en Digamos, la entrega. la falla del abastecimiento, ¿por Así qué? es. La escasez, ¿por qué? ¿Qué estaba ocurriendo? Eso se entregaba periódicamente a través del Instituto Venezolano del Seguro Social y de la mano del Ministerio de Salud. Esa entrega pues no estaba siendo oportuna, los hospitales no estaban teniendo tanto estos medicamentos como que el Instituto Venezolano del Seguro Social no estaba entregando los medicamentos inmunosupresores. Todavía, hoy en día, hay fallas. Es decir, si un trasplantado va al Seguro Social a retirar sus medicamentos, hay meses en donde no va a recibir los medicamentos o no los va a recibir completos. Y hay que recordarle a todo el público que ve este maravilloso noticiero que estos no son medicamentos que tú te puedes dejar de tomar o cambiar uno por otro. Son medicamentos específicos para cada trasplantado en particular, en dosis específicas y que no se pueden ni cambiar ni dejar de tomar, porque eso influiría en una pérdida de ese trasplante. Luego. Ahora, cuando uno se va nutriendo, Lucila, de toda la información que surge, desde aquel momento que tú describes hasta hoy día, uno nota que la situación se agudiza. Uno observa, sobre todo, te hace muy sensible la situación de los niños, desde luego de los adultos también. Y uno dice, bueno, pero ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Hay una tendencia como que a modificarse las cosas, hay como que un poquito de mayor flexibilidad, hay un poquito de mayores recursos, pero ¿qué está pasando? Fíjate, el sistema de salud público sigue sufriendo, sigue teniendo... No, la descripción sobre él es terrible, ¿no? Y la palabra, me atrevo a decir casi que es abandono de los entes que tienen en sus manos el poder para que esto no suceda. ¿Cómo te digo esto? Nosotros tenemos la oportunidad de visitar hospitales a nivel nacional y yo te puedo decir, sin que me quede nada por dentro, que yo me le quito el sombrero, tanto a los administradores, como a los médicos, como a los enfermeros, como a los residentes, como a los camilleros y a cualquier persona que trabaja en alguno de nuestros centros de salud, porque tú ves la mística de trabajo y cómo se levantan todos los días para tratar de salvar vidas, y de verdad que me les quito el sombrero. Pero a veces tú no puedes salvar vidas si no tienes los insumos y los implementos necesarios. ¿Cómo salvas vida tú en un hospital en donde no cuentas con un laboratorio que pueda estar funcionando o que tenga los reactivos? ¿Cómo salvas vidas si llega una persona que necesita una tomografía o un rayos X y dentro de ese centro hospitalario no cuentan con ese servicio? ¿Cómo salvas vidas si entra una persona que necesita un neurólogo, pero en ese momento el servicio de neurología se encuentra cerrado en ese centro hospitalario? Entonces, ¿qué dice la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela? Que se tiene que reactivar urgente el sistema de procura de órganos y tejidos en nuestro país, es una verdad sin límites, que debe ser lo más pronto posible. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que dotar un hospital de todo lo necesario y comenzar para que esto realmente pueda ser sostenible en el tiempo. De nada nos sirve decir, vamos a reactivar los trasplantes. Sí, el discurso, la retórica, en fin, pero al final de cuentas no ocurre nada. Exacto, entonces... Pero perdona, Lucila, hay una enorme, gigantesca responsabilidad del Estado venezolano. Es decir, que dentro de las prioridades del Estado venezolano no está la salud y en particular el segmento de los que necesitan un trasplante. Mira, yo he llegado a pensar que ellos no se han dado a la tarea de estudiar la magnitud de lo que esto significa y de lo que significa un trasplante para todas aquellas personas que en nuestro país tienen esa opción como única opción para segunda oportunidad de vida. Son miles los venezolanos que esperan por un trasplante hoy y son miles los venezolanos que van a entrar a realizarse diálisis
porque las enfermedades renales no se paran, no se esconden, continúan. Entonces tienes un problema más grave. Al no tener un sistema de procura de órganos y tejidos, las personas que están en diálisis no pueden salir de diálisis, pero las personas que necesitan entrar a diálisis tampoco están teniendo el cupo porque no hay una salida. Entonces es un círculo vicioso en donde las personas se sienten atrapadas y realmente pierden esperanzas. La jerarquización, pudiéramos decir, está sobre todo en los pacientes que necesitan un trasplante renal, pero también se necesitan otros, ¿no? De médula ósea, de hígado, en fin, bueno. Es todos los trasplantes. En Venezuela se realizaban trasplantes de riñón, trasplante de hígado, trasplante de córnea, trasplante de médula ósea. ¿Qué sucede? Los trasplantes de riñón y de hígado también pueden ser trasplantes de vivo a vivo. Esa parte de trasplantes no está suspendida, pero solo se está realizando en clínicas privadas. Claro, en clínicas privadas. Y el costo lo asume la persona que necesita el trasplante. No, y es Eso elevado, deja por fuera, ¿no?, al 98 o 99% de la población venezolana que necesita un trasplante como segunda oportunidad de vida. Ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo trabajar en ese sentido? ¿Cómo sensibilizar al Estado, Lucila, para que entienda la gravedad de la situación? Yo creo que es seguir levantando la voz. El Estado tiene que entender que son miles los venezolanos que necesitan con urgencia que se reactive un trasplante, pero que se reactive bajo las condiciones que te expliqué anteriormente. Vuelvo y repito, de nada nos sirve hacer una reactivación, llámese pública, sin que tú tengas los hospitales con lo necesario. De la misma manera te digo que ese hospital tiene que tener todos los servicios médicos, porque para que un trasplante pueda funcionar, y esto sí hay que decirlo, necesitas médicos de todas las especialidades. Es decir, no son solamente los exámenes pre-trasplante y post-trasplante necesarios, sino cuando eres de vivo a vivo, es la compatibilidad que necesitas con la persona. Y en nuestro país existe una ley que indica que cuando es de vivo a vivo es solo hasta 5º grado de consanguinidad. Es decir, un pariente o familiar hasta 5º grado de consanguinidad es la persona que puede ser tu donante cuando hablamos de un trasplante de vivo a vivo. Bueno, hagamos una pausa, Lucila, y vamos a regresar enseguida para seguir conversando contigo. Estamos con Lucila Bellutini, quien es un integrante de la Junta Directiva de la Organización de Trasplantes de Venezuela. Bien, continuamos con Lucila Bellutini. Bueno, ¿cómo está trabajando, Lucila, la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela en ese sentido? No solo con la advertencia, sino con la ejecución, con las iniciativas. La Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela sigue trabajando 24/7. Nosotros en este momento, gracias a los padrinos ONTV o a las instituciones, tanto fundaciones como instituciones privadas que se suman a nuestra causa, estamos logrando llegar a nivel nacional, entregando insumos, medicamentos, alimentos específicos para todas aquellas personas que nos han solicitado a través de nuestras redes y que, de nuevo, gracias a estos padrinos, podemos llegar. El año pasado, podemos decir muy emocionados, que logramos entregar a nivel nacional a más de 183.000 venezolanos un medicamento, un insumo, una ayuda para alguna operación, un pago de un laboratorio. Eso solo se logra gracias al trabajo en equipo y de todas las personas que nos ayudan a seguir ayudando. Claro, eso parte fundamentalmente, digamos, del sector privado o de la iniciativa particular, en el último caso, ¿no? Así es. ¿El Estado venezolano no está haciendo en este momento algún aporte? Con nosotros no están trabajando. Nosotros hemos enviado comunicaciones, nos hemos puesto a la orden. La intención de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela siempre ha sido sumar, aportar y dar todo lo que esté en nuestras manos, desde el conocimiento que teníamos mientras llevamos el sistema de procura de órganos y tejidos desde el año 2000 hasta el año 2014, además de todo lo que se necesite para ser parte proactiva de una reactivación que sea sostenible y exitosa en el tiempo. En el sector público, Lucila, ¿qué información tienes? No el sector privado, que ya sabemos que continúan realizándose trasplantes. ¿Desde cuándo no se hace un trasplante con todo el orden debido en el sector público? ¿Tienes alguna información en ese sentido? Mira, en el sector público, llámese en los hospitales públicos, no sabemos de ningún trasplante realizado en los últimos 5 años. Sabemos
no oficialmente, de algún trasplante realizado en el hospital militar, pero vuelvo y repito, no es oficial. Y el drama, Lucila, del JM de Los Ríos, los niños, eso sí es terrible y doloroso también, ¿no? El JM de Los Ríos se ha convertido en el consentido de la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela, y de verdad que tengo que decir que nuevamente me quito el sombrero ante todo lo que es la parte administrativa de la directora y de todos los médicos que ahí trabajan. En el servicio de nefrología, donde nosotros apoyamos y ayudamos a los niños que se encuentran en diálisis y a la espera de un trasplante, es muy duro lo que viven todos estos niños y sus padres. Vuelvo y te repito, la única opción que tienen muchos de estos niños es el trasplante, y ese trasplante no está sucediendo. Muchas veces pasa que esos niños solamente tienen un padre, es decir, o la mamá o el papá son los únicos que están físicamente, y a veces ninguno de ellos, cuando tienen a los dos, pueden ser el donante. Si un sistema de procura de órganos y tejidos estuviera funcionando en nuestro país, son muchos los niños que habrían salido de este sistema y estarían hoy en una escolaridad, siendo felices y haciendo lo que quieren hacer porque son niños. Ahora, la información también que se maneja y que surge incluso en publicaciones de medios de comunicación es que en el interior del país la situación es más desgarradora, es más dramática. Es así como lo dices, no solamente el caso del Hospital JM de Los Ríos, que claro, al ser el único hospital de niños... O sea, vienen también a la capital, claro. Así es, a ser el único hospital de niños y el único hospital a nivel nacional que tiene máquinas de diálisis para aquellos niños que pesan menos de 25 kilos. Es decir, que cualquier niño que se enferma por una enfermedad renal crónica debe venir a Caracas a realizarse las diálisis. Imagínate lo que eso significa para una familia que además no tiene los medios, es venir a Caracas, es ver cómo hacen. Las personas que se dializan tienen que estar pegadas a una máquina de diálisis 3 días a la semana por 4 horas, y esto es lo mismo para los niños. Pero esto significa que uno de los padres o acompañantes de ese niño tienen que estar allí con él. Muchas veces esa persona, cuando se dializa, sale sintiéndose un poco mal al salir de la diálisis. Obviamente hay que entender que el riñón es el órgano del cuerpo que te limpia de todas las impurezas. Cuando tu riñón no funciona, es la máquina de diálisis la que hace, esta vez, de esa computadora perfecta que es el riñón. Pero la máquina necesita también que los niños y todas las personas que se dializan reciban hierro, eritropoyetina, vitaminas, calcio, fósforo, sodio, y no necesariamente todo se está realizando de esta manera. Inclusive está pasando que se están sobrecargando los centros de diálisis y las máquinas no son suficientes para atender a todas estas personas, quienes están recibiendo una diálisis más corta. Eso significa no una diálisis. Claro, a eso me iba a preguntarte, Lucila, si es que acaso la misma crisis que vive desde hace años el país, ¿qué ha hecho posible? ¿Ha aumentado el número de pacientes con deficiencias renales? ¿Cuál es la razón, si ciertamente es así? Claro, es así, y era por lo que yo te explicaba. Al tú tener una enfermedad renal crónica, muy probablemente, aunque te cuidas, y algunos de estos casos van a terminar necesitando la diálisis. La salida Pero de ha subido de alguna manera significativa, tiene que ver con un tema de la crisis, un problema nutricional, algo debe estar ocurriendo. La alimentación efectivamente no ayuda. La alimentación para todas las personas, seas una persona con una predisposición a una enfermedad renal crónica o no, siempre debe ser una alimentación balanceada y una alimentación sin excesos. Es decir, tú no deberías almorzar todos los días con una botella de refresco. Sí. Tú no deberías tomar azúcar en cantidades excesivas. Tú deberías tener la oportunidad de comer la proteína y los carbohidratos que son necesarios para que tu dieta sea sana y balanceada. Ese tipo de cosas están sucediendo en nuestro país y no es un secreto para nadie que no se está cumpliendo la dieta para los venezolanos. Por lo pronto, para concluir, Lucila, algún tipo de conexión para que nuestro público pues lo pueda tomar en cuenta y saber cómo se contactan con la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela. Claro que sí. Nuestras redes son @ONTV_PISO-BE, @ONTV_PISO-BE. En la organización estamos allí 24/7 para atenderles, para tender una mano. Y si nosotros tenemos la ayuda que ustedes están solicitando, con el mayor gusto la vamos a dar. Bueno, gracias por todos esos detalles y toda esta información, Lucila, que es muy importante. Nos vamos a una pausa, al regreso, arte y espectáculos en el segmento de lo actual.
amigos actuales, por acá les saluda María Gabriela Rico, lista y feliz porque los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Les recordamos que nuestras redes sociales están a su total disposición, pues, para que puedan interactuar con nosotros. Se las dejamos por acá, @loactual en Twitter, @loactual_TV en Instagram y por supuesto mi cuenta personal, @María Gabriela Rico. Ahora sí, dicho esto, damos inicio a las noticias de arte y espectáculo comentándoles que la familia de Halyna Hutchins pide que se retiren los videos del fatal accidente. Los familiares de Hutchins solicitaron a las autoridades que retiren de circulación los clips en los que la directora de fotografía pues aparece en los últimos minutos de vida después de que Alec Baldwin le disparara accidentalmente durante el rodaje. En la misiva dirigida a la oficina del sheriff del condado de Santa Fe, Estados Unidos, el abogado de la familia Brian Panish pidió que se respeten los derechos constitucionales de dignidad, privacidad, respeto y ética. Los parientes de Halyna hicieron esta petición después de que el lunes las autoridades difundieran todos los archivos pertinentes para la investigación del hecho. Asimismo, entre los documentos hay un video en el que se ve a través de las cámaras que los agentes llevan en sus uniformes a Halyna Hutchins tendida en el suelo mientras que los equipos de emergencia intentan salvar su vida. Avanzamos con más informaciones del mundo cinematográfico para comentarles que Paramount anunció una asociación con YouTube para transmitir en vivo el estreno de Top Gun Maverick. De acuerdo con un comunicado de la casa productora, el próximo 4 de mayo se hará la presentación en vivo de la icónica cinta, algo que dará pues la oportunidad a los fanáticos de ver la película desde su hogar. En la alfombra roja que se llevará a cabo desde San Diego estarán presentes artistas como Tom Cruise. La plataforma aprovechará el poder de su presencia global en YouTube mediante su amplia cartera de marcas de consumo, pues para distribuir el evento en tiempo real a millones de suscriptores de MTV, Comedy Central y otros canales de la marca. El evento utilizará la nueva fusión live de YouTube y dirigirá audiencias globales desde casi, señores, escuchen bien, 150 canales vinculados a la marca. No cabe duda que la tecnología cada vez avanza muchísimo más, pero continuamos con más noticias de entretenimiento para hablarles de Moon Knight, la nueva serie de Marvel Studios que llegará a un épico desenlace. La serie del nuevo superhéroe introducido en el UCM ya estrenó el tráiler del último capítulo que promete una épica batalla entre el héroe interpretado por el aclamado actor Oscar Isaac y por supuesto el villano quien le da vida, Arthur Harrow, el cual pues planea depurar la tierra reviviendo a la diosa egipcia. Recordemos que la franquicia de Marvel se ha encargado en los últimos tiempos de consentir a su audiencia con muy buenas producciones. Esta vez, los fanáticos a través de las redes sociales piden que no sea el último capítulo y continúen esta increíble producción. El Caballero de la Luna pues narra la historia de Mark Spector conociendo sus poderes posterior a convertirse en el conductor humano del dios de la luna egipcio. For all the things I've done, we'll fight together. I have to finish this. Esperemos que así sea, no el último capítulo, sino que sigan construyendo pues nuevas producciones. Seguimos con más noticias del espectáculo, hablándoles del actor Christopher Uckerman, y es que el intérprete anunció que se retiraba de la actuación. El actor mexicano, reconocido por su papel protagónico en la serie juvenil RBD como Diego Bustamante, anunció su retiro posterior a 30 años de exitosa carrera. Pues ustedes ya lo saben, está llena de galardones y mucho reconocimiento. Con un video en su cuenta de Instagram, Uckerman realizó el comunicado de su retiro oficial, pues causando un gran asombro en seguidores y los medios de comunicación. La principal razón de la decisión fue el descontento del intérprete, pues al no generar un mensaje positivo para la sociedad con el contenido que estaba realizando. A pesar de la popularidad que este estaba generando, decidió de así pues retirarse de la actuación. A través de la fe y acciones positivas.
acciones positivas. Ahora les contamos que Angelina Jolie fue evacuada de Ucrania luego de escuchar las alertas de riesgo de ataque aéreo. La actriz estadounidense, quien es reconocida por su labor altruista, realizó una visita sorpresa al país europeo que ustedes ya saben está en zona de guerra. Esto lo hizo para visitar a las desamparadas víctimas de este conflicto bélico. Enviada del alto comisionado de la ONU, Angelina expresó su lucha para apoyar a los refugiados al valer sus derechos humanos. La intérprete fue captada con su staff de seguridad en la evacuación tras escuchar las alarmas de un posible bombardeo aéreo en la ciudad de Leópolis, Ucrania, donde se encontraba realizando la visita a los desplazados. Gracias a Dios no pasó a mayores, pero seguimos con novedades del mundo de la farándula, comentándoles una excelente noticia, y es que Fanny Lu dio a conocer la noticia de que está embarazada. Felicidades entonces por esta gran noticia. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. El pase es con mis compañeros de noticiero. Bueno, una vez más la despedida. Les vamos a dejar nuestras cuentas, que son diversas en Twitter, una de ellas, @el_noticiero, para que puedan seguir minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. Hay más, en Instagram tenemos @el_noticiero Televen, para que también estén al tanto del acontecer nacional e internacional. Recuerden Televen TV en Twitter y YouTube con todo sobre nuestra programación. Y no olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Por otro lado, recuerde mantener las medidas de bioseguridad para evitar ser víctima del COVID-19. Bueno, hasta mañana a las 6, después del himno nacional, nos colocamos nuestro tapabocas.